¿Me creerías si te dijera que el único en darse cuenta de lo que estaba por suceder era precisamente ese hombre al que todos pretendían no ver? Todos los días él estaba allí, en la misma esquina de la calle, sentado en el suelo, rodeado de pasos apresurados y miradas desviadas. Nadie lo saludó, nadie le preguntó si necesitaba algo. Algunos pensaron que estaba hablando solo, otros ni siquiera sabían que existía, pero ese día algo fue diferente. Algo en el aire, en el suelo, en el silencio, lo perturbaba. Mientras la ciudad seguía su ritmo, como siempre, sintió que algo andaba mal, y trató de advertir, pero nadie escuchó, nadie quería escuchar. ¿Y qué pasó después? Cambió la forma en que ese vecindario veía todo, porque a veces el héroe que te salva la vida es lo mismo que nunca tuviste el valor de mirar a los ojos, porque a veces el héroe que te salva la vida es lo mismo que nunca tuviste el valor de mirar a los ojos. Esa mañana todo parecía normal. El sol caía a plomo sobre la acera, los semáforos alternaban entre prisa e impaciencia, y el centro de la ciudad seguía su flujo, como un organismo gigante y automático. Los autos se amontonaban en la intersección principal, las bocinas sonaban sin ritmo y los vendedores ambulantes luchaban por espacio en las esquinas. El reloj marcaba poco antes de las 9. La calle frente al edificio comercial más concurrido del barrio estaba abarrotada. Gente yendo y viniendo con bolsos en la mano, insignias en el pecho, móviles en las orejas. Nadie se miró, nadie se escuchó. Era como si todos siguieran un guión ensayado, un ciclo de rutinas que nadie cuestionó. Simplemente vivieron, o lo fingieron. Al otro lado de la calle, él, sentado sobre un cartón arrugado, con una mochila rota a su lado y una manta sucia que le cubre parte de las piernas, cabello enredado, barba rala y ojos hundidos que no había dormido bien en días. Pero presta atención, muy atento. Observó el edificio como si intentara oír lo que nadie más podía oír. Cada minuto miraba hacia arriba y luego hacia el suelo. La mirada no era de miedo, fue una premonición. Cualquiera que pasara por allí lo ignoraba. Algunos sujetaron la bolsa con más fuerza, otros cruzaron la calle por reflejo, y al igual que el edificio, también era antiguo, también estaba rajado, también fue despreciado. Pero esa mañana, mientras el mundo parecía vivir normalmente, sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía que, en apenas unas horas, ese sentimiento que nadie respetaba se convertiría en la delgada línea entre el desastre y la salvación. Simplemente no sabía que en apenas unas horas ese sentimiento que nadie respetaba se convertiría en la delgada línea entre el desastre y la salvación. Quédate hasta el final de este vídeo, porque te garantizo que al final sentirás algo, un escalofrío, un malestar, un deseo de comprender por qué este hombre fue ignorado, a pesar de que vio lo que nadie más vio. Entonces esta historia también es tuya. Suscríbete al canal ahora para no perderte historias que te hagan sentir, no solo mirarlas. Y deja un me gusta si tú también crees que los que menos tienen, a veces cargan con lo que más falta en el mundo: empatía. Todos los días él estaba allí, mismo lugar, incluso cartón, misma ausencia de nombre, misma ausencia de voz. Me senté en la esquina de esa acera como alguien que ya había aprendido a existir sin ocupar espacio. No pidió más. Él no habló, solo miré. Lo máximo que recibió fue un «apártate», una mirada cruzada, una nota de desprecio en la expresión de quien pasaba. Algunos arrojaron monedas, no por bondad, sino por culpa. Otros, chistes. Siempre venían en grupos como si la risa fuera una forma de alejarse de la propia cobardía. Hubo quienes lo filmaron, escondidos, haciendo bromas a sus amigos. «Mira de nuevo al loco de ahí, está seguro de que está hablando con fantasmas». Pero lo que nadie vio es solo que ese loco escuchó más que todos juntos. Se dio cuenta de lo que nadie notó: la forma en que temblaba el suelo cuando pasaban los camiones, el sonido metálico proveniente de las paredes del edificio, el olor extraño que aparecía de vez en cuando y que nadie parecía notar. Pero ¿a quién le importa lo que piense un mendigo? En medio de una ciudad que corre todo el tiempo, se hizo una pausa incómoda, un recordatorio de que el mundo es injusto y que la mayoría de la gente prefiere fingir que no ven. Y sin embargo, él todavía estaba allí, comiendo poco, dormir mal, enfrentar la avalancha de los demás como quien ve una película donde nunca habrá un papel,
Pero ese día, sin saberlo, él era el único que tenía los ojos verdaderamente abiertos, e incluso invisible, estaba a punto de convertirse en el nombre que la ciudad entera nunca olvidaría. Fue entonces cuando se dio cuenta, en medio del habitual ajetreo, algo parecía fuera de lugar. El edificio frente a él, el mismo donde veía entrar y salir a cientos de personas cada día, era diferente, pero no a los ojos de los transeúntes. Era pero yo soy, no ritmo, en la sutil vibración que venía del suelo y subía por sus cansados huesos. Levantó levemente la cara. Él miró hacia arriba. Las ventanas se balanceaban de forma extraña, como si el viento estuviera nervioso, pero no había viento. Finas grietas, casi invisibles, surcaban el costado de la pared como venas estallando. Lo había visto antes, en otra ciudad, en otra historia que nadie quería escuchar. Y no fue solo eso. Poco a poco, el sonido dentro del edificio empezó a cambiar. Un ruido bajo y metálico, como si algo rascara el interior. Fue un clic lento y repetitivo, como si el edificio mismo intentara decir algo. Pero ¿quién estaba allí dispuesto a escuchar? Miró los postes, para los árboles, para los pájaros que antes se posaban en el tejado y ahora, evítalo. Volaron en círculos, gritaron más fuerte, desaparecieron de repente, como si lo supieran. Respiró hondo. El corazón latía más rápido, no por miedo, sino por certeza. Esa estructura estaba cediendo. No fue una impresión, no fue paranoia, era real, y cada segundo que pasaba fue un paso más hacia una tragedia que nadie vio venir, excepto él, y en ese momento comprendió, si yo no hiciera algo, nadie lo haría. Sin tiempo para dudar, se puso de pie, enrolló la manta en un rincón, se puso su vieja mochila a la espalda y cruzó la calle con paso decidido. Sabía que no sería bien recibido. Sabía que, para ellos, él era uno más, pero también sabía que no podía permanecer en silencio. Llegó a la entrada del edificio. Un guardia de seguridad con aspecto aburrido bloqueó el paso con el brazo. «Este no es lugar para ti. Da la vuelta, vete», dijo sin siquiera escuchar, pero él insistió. «Algo anda mal ahí dentro». Sentí vibrar el suelo. El edificio hace ruido, se agrieta. El guardia de seguridad frunció el ceño. «Estás loco, ¿no? Sal de aquí antes de que llame a la policía». Aún así, no se fue. Señaló hacia arriba, mostró las grietas y trató de explicar. Las palabras salieron apresuradas pero cargadas de verdad. «Lo juro, algo anda mal. Mira ahí, la esquina de la pared. Esto caerá. Necesitas sacar a la gente». Su tono empezó a llamar la atención. Dos jóvenes que estaban cerca se rieron. Una mujer lo miró con desprecio y meneó la cabeza como pensando, «Pobrecito, debe estar drogado». Uno de los empleados del edificio salió a ver el alboroto. Explicó de nuevo, señalando los detalles. «Chico, por favor, presta atención. Esto no es una broma». Pero el empleado apenas escuchó. «Vete a molestarte a otro lado, amigo. Te quedas aquí todo el día hablando de cosas. ¿Ahora quieres ser ingeniero?». Y fue entonces cuando llegó el golpe final. Lo empujaron. Nada violento, sino simbólico. Un empujón que decía, «No perteneces». Se tambaleó, pero no cayó. La ira golpeó, pero no explotó. Tragó secamente. Dio un paso atrás. Y aunque fue humillado, no se rindió. Dejó de hablar. Y empezó a gritar, «Van a salir de este edificio. ¿No estás escuchando? Esto se va a caer». Ahora todos en la acera estaban mirando. Algunos comenzaron a filmar. Otros se rieron. Algunos sintieron un escalofrío. Pero nadie hizo nada. Y allí, solo en medio de la calle, gritándole a un mundo que se negaba a escucharlo, comprendió. A veces la verdad es tan difícil de aceptar que es más fácil llamar locura. Pero él no se fue. Se quedó quieto, respirando profundamente, con los ojos fijos en el edificio. Durante unos segundos el mundo a su alrededor quedó en silencio, quizás por la humillación, quizás por impotencia, pero, más que nada, por la sensación de que, a pesar de ser ignorado, sabía que no podía irse, y luego gritó más fuerte, «Salir, por amor de Dios, fuera, algo mal ahí, el edificio está vibrando». La gente empezó a alejarse, no por miedo al edificio, pero por miedo a él. Una madre tomó al niño de la mano. Un grupo de jóvenes sacó sus celulares para filmar. «Miren al loco enloqueciendo otra vez»,
dijo uno de ellos riéndose a carcajadas. Debe estar teniendo una visión. Que alguien llame al manicomio. Incluso con las burlas, no se detuvo. Agitó los brazos. Subió a la acera. Gritó a los pisos superiores aunque sabía que nadie lo escucharía. «¡Hay gente arriba! Por amor de Dios, baja ya!». Algunos conductores tocaron la bocina, incómodos con la escena. Otros simplemente pasaban lentamente, mirando por la ventana como si estuvieran viendo un espectáculo. El guardia de seguridad del edificio, ahora irritado, habló por radio. «Si no se va, llamaré refuerzos». Pero se quedó. El sudor le corría por la frente. Su respiración ya estaba acelerada. El corazón latía como si intentara advertir al mundo entero de una tragedia que se acercaba silenciosamente. Estaba temblando, no de miedo, sino de urgencia. Gritó más fuerte. «Curso, me voy a salir. Se va a caer, ¿escuchas? Caerá». Y nadie hizo nada. No porque no escucharon, sino porque nadie creyó. Y tal vez esa fue la parte más triste, porque en ese momento él era el único que hacía ruido, pero era como si todavía fuera invisible. Y sin embargo no se rindió, porque cuando lo has perdido todo, el miedo a parecer loco desaparece. ¿Qué queda? Es el deseo desesperado de salvar a quienes todavía tienen algo que perder. Y fue en este torbellino de gritos, miradas de reojo y móviles apuntadores que, finalmente, alguien vaciló. Era un hombre corriente, camisa de vestir, mochila al hombro, probablemente un empleado del propio edificio. No parecía convencido, pero él tampoco parecía del todo indiferente. Quizás fue el tono de voz del mendigo, tal vez fue el sudor que le corría por la frente, o la mirada, una mirada que no pedía ayuda para sí misma, sino que suplicaba para todos. El hombre se detuvo, se volvió hacia el edificio y luego miró al mendigo. «¿Qué tipo de vibración?», preguntó. Era la primera pregunta sincera que alguien le hacía en días, y él respondió apresuradamente, jadeando, señalando: «El suelo, la estructura, se está moviendo. Intenta escuchar, por favor». El hombre suspiró, miró hacia arriba y decidió entrar. Con pasos cautelosos, cruzó la entrada. Los alrededores todavía parecían tranquilos. Gente hablando, impresoras trabajando, ascensores subiendo. Pero entonces se detuvo en medio del vestíbulo, y lo sentí. Era sutil, pero real. Un ligero temblor en el suelo, casi como un motor lejano vibrando bajo los pies. Los cristales de las ventanas emitían un sonido débil pero constante, un zumbido casi imperceptible, y de fondo un sonido de clic que no parecía mecánico. Se sintió orgánico, como si el edificio mismo estuviera gimiendo. Los ojos del hombre se abrieron como platos, y se escapó. «Algo mala hay», gritó tan pronto como cruzó la puerta hacia el exterior. «Evacuar, ahora». La multitud todavía no entiende, pero fue en ese momento que cayó la primera piedra. Una pequeña astilla de hormigón cayó del tercer piso. Golpeó fuerte la acera, y el sonido resonó como un disparo en medio de la calle. Luego, otra grieta recorrió las columnas. Los estallidos se hicieron más fuertes. Las ventanas empezaron a vibrar, y lo que antes parecía delirante, ahora era el comienzo del caos. Gritos, correr, gente que se va. Otros quedaron encerrados en su lugar. El edificio comenzó a inclinarse, y quien vio todo esto pasar, escuché que ese hombre con la ropa rota, de quien todos ridiculizaban, él era el único que intentaba detenerlo, pero fue solo el comienzo. Y ahora necesito preguntarte, si estuvieras en su lugar, ¿te habrías detenido a escuchar? Escribe en los comentarios, ¿alguna vez has visto a alguien siendo ignorado porque intentaba hacer lo correcto? O peor, ¿fuiste tú quien se dio la vuelta? Tu comentario podría abrir los ojos de alguien, porque a veces, todo lo que una historia necesita para tener sentido es resonar en quienes la ven, porque la parte más intensa de esta historia aún está por llegar. Y fue exactamente en el segundo siguiente al grito del hombre que todo cambió. El crujido que parecía lejano ahora sonó fuerte, fuerte, como huesos rompiéndose dentro de la tierra. Las grietas en las columnas avanzaron como relámpagos fríos, cortando el concreto. La fachada del edificio tembló, y luego se desplomó. Una sección entera de la pared del tercer piso cayó directamente sobre la acera. El impacto fue seco, brutal. La gente gritaba, se empujaba y corría.
La multitud se convirtió en una masa de pánico. Las madres gritaban por sus hijos. Los transeúntes intentaron ayudar. Otros simplemente corrieron sin rumbo fijo. Pero dentro del edificio, todavía había gente, algunos empleados, visitantes, personas que todavía no habían entendido lo que estaba pasando, personas que pensaban que era solo una vibración, quien no escuchó las advertencias, o que lo escuchó, pero no lo creyó. El edificio empezó a ceder en la base. Una de las columnas centrales se inclinó 2 grados, lo suficiente como para hacer explotar las ventanas y levantar polvo como humo de guerra. El caos fue total, y, en mitad de la calle, el mendigo observaba todo, paralizado por un segundo, pero solo por un segundo, porque mientras todos corrían, avanzó. Sí, él, el hombre al que todos dijeron que se callara, el hombre al que empujaron, se rieron, filmaron, acusaron de loco. Él fue quien avanzó hacia el peligro. No pensé, no lo dudó, él no se escapó, porque cuando la vida está en riesgo, quienes ya lo han perdido todo ya no temen nada. Sabía que tenía que entrar. Tuve que hacer lo que nadie más tendría el coraje de hacer, y en ese momento, lo que empezó con gritos ignorados, se estaba convirtiendo en el acto más valiente que esa ciudad había visto jamás. Él corrió. No le importaban los escombros que ya caían de la fachada, ni siquiera con los gritos por ahí diciendo, «No vayas allí, vas a morir». No se trataba de él, nunca lo fue. Se trataba de quién seguía dentro, sobre quién, tal como lo fue una vez. No supo que estaba en peligro hasta que fue demasiado tarde. Al cruzar la entrada, el humo era espeso, polvo, clics, alarmas sonando. La estructura tembló como si estuviera dando su último aliento. En el vestíbulo una señora yacía tirada en el suelo, intentando levantarse con dificultad. La alcanzó, la sostuvo en sus brazos y la llevó hasta la salida. Paso a paso, con las piernas temblorosas y el cuerpo cubierto de polvo. Cuando se fue, algunos aplaudieron, otros no lo podían creer, pero él ni siquiera miró, transformado, y volvió. En el interior, un niño lloraba cerca de una escalera. «¡Ven aquí!», gritó, tratando de no asustarla aún más. Ella dudó, se acercó lentamente y le tendió la mano. «También es bueno. Estoy aquí. Voy a sacarte de aquí». Ella tomó su mano. La levantó, le cubrió la cara con su propio abrigo sucio y se fue corriendo entre los escombros. Afuera, el caos ya tomó otro tono. Ya no era solo desesperación, fue una admiración silenciosa. La gente empezó a seguirlo con la mirada. Algunos de los que se habían burlado, ahora lo miraban con respeto. Otros, con pesar. Pero él no se detuvo. Regresó, y volvió, gritó dentro del edificio. «¿Hay alguien ahí? Responde si tienes gente». Comenzó a guiar a los que se marchaban. «Sal de ese rincón rápido. No uses la escalera del medio. Está rajada. Camina despacio. Protégete la cara». Y así, en medio de un infierno gris, quien todos llamaban nadie, se convirtió en guía. En apenas unos minutos ayudó a salvar a 6 personas. 6 vidas, que tal vez ya no estarían allí si hubiera aceptado el empujón. Y se hubiera ido. Estaba tosiendo. Se tambaleó. Pero continuó. Porque en ese momento ya no era un mendigo. Él fue el único que no le dio la espalda. Él fue el único que se negó a fingir que no lo había visto. Y eso lo transformó. Él fue el único que se negó a fingir que no lo había visto. Y mientras ayudaba a la última persona a salir, el suelo cedió. No era como en las películas. No hubo una banda sonora épica. Estaba seco. Real, un crujido fuerte y grave, como si el mundo mismo se partiera por la mitad. El vidrio explotó violentamente, las losas se partieron por la mitad, y en un abrir y cerrar de ojos, toneladas de hormigón se derrumbaron como si el tiempo se hubiera rendido ante el peso de la verdad. El edificio gritó antes de caer, y todos escucharon. El polvo se levantó como el humo de un volcán, gris, tenso, tragándose la calle, ahogando el cielo, tapando rostros y verdades. La gente que corría se detuvo, los gritos se convirtieron en sollozos. El sonido de las sirenas lo llenaba todo, agudo, urgente, sofocante. Ambulancias, vehículos, bomberos, reporteros, llegaron a toda prisa, pero ya era demasiado tarde.
negar quién tenía razón todo el tiempo. La multitud, antes distraída, ahora estaba paralizada. Gente que se burló de él, ahora sus ojos estaban muy abiertos. Gente que miraba hacia otro lado, ahora no podía dejar de mirarlo. Allí, en medio de la acera aún temblando, estaba de rodillas. No rezar, no preguntar, sino porque el cuerpo no pudo más, porque el alma había hecho más esfuerzo del que cualquier músculo podía soportar. Brazos sobre rodillas, cabeza abajo, el pecho agitado entre toses secas, los ojos, rojos, ardiendo de polvo y silencio. Pero él estaba vivo, y más que eso, había hecho vivir a otros también. Nadie sabía su nombre, nadie sabía su edad, su origen, su historia, pero ahora, todos sabían lo que acababa de hacer. Una mujer caminaba entre la multitud, asombroso, enorme, en sus brazos la pequeña hija que había salvado momentos antes. Ella se arrodilló ante él, al mismo nivel, le tomó la mano, firme y agradecido, y con la voz entrecortada por la emoción dijo: «Tú salvaste a mi hija. Yo no sé cómo. ¿Cómo te agradezco esto?». Él no respondió. No fue arrogancia, fue incredulidad, fue ver el peso de toda una vida. Por primera vez, bajó los ojos, quizás porque no sabía cómo tratar con respeto, quizás porque, en el fondo, no creía que lo mereciera. Y en ese momento, las cámaras comenzaron a acercarse. Los periodistas se abrieron paso entre la multitud. Los micrófonos apuntaron, luces encendidas. Esa escena que comenzó con burla, se convirtieron en titulares en tiempo real. ¿Quién es él? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Las preguntas se cruzaron en el aire. La gente señaló. Era él, ese tipo, el que pensábamos que estaba loco. Salvó a todos. El ambiente era de conmoción, pero también de reverencia, como si por primera vez la ciudad contemplara lo que siempre había evitado. Y luego silencio, profundo, colectivo, como una disculpa sin palabras. Se levantó lentamente, las piernas temblaban, la respiración todavía era pesada, le temblaron las manos sucias y heridas, pero los ojos estaban abiertos. Por primera vez, se enfrentaron al mundo. Miró a su alrededor, y nadie apartó la mirada. Nadie, porque ahora ya no era el mendigo de la esquina. Ahora él fue el hombre que vio, cuando nadie quería ver. El hombre que actuó, cuando todos huyeron. El hombre que salvó, cuando el mundo entero pensaba que no tenía nada más que ofrecer. Y en ese momento, su nombre podría incluso permanecer desconocido. ¿Pero qué hizo? Nunca sería olvidado. Y de hecho, no lo fue. En los días siguientes, en la ciudad solo se habló de una cosa. No se trataba del edificio, tampoco sobre el fallo estructural, ni siquiera de las cifras de la tragedia evitada. Se trataba de él, sobre el hombre que hasta entonces era solo una figura en la acera, sobre el loco de la esquina, que llegó a los titulares nacionales, sobre lo invisible, que ahora ocupaba todas las conversaciones. Imágenes del rescate circularon por todo el país. Periódicos, canales de televisión, redes sociales. Todos querían saber quién era el héroe mendigo. Y fue en este movimiento colectivo de búsqueda de respuestas que el barrio cambió. Comenzó con pequeños gestos. Una señora dejó una manta limpia en el mismo rincón donde solía dormir. Un comerciante ofreció una comida gratis. Un niño, de ojos brillantes, se lo señaló a su madre y le dijo: «Era él, mamá». Salvó a la niña. Pero lo que vino después era aún más grande. El ayuntamiento local, presionado por el revuelo público, decidió rendir homenaje, ni con focos, ni con fiestas, pero con lo que realmente se merecía: respeto. Una pequeña plaza cercana al lugar del derrumbe recibió una placa de hierro con su nombre. Grabado allí, firmemente, en el centro de un jardín silencioso, estaba el reconocimiento: el que vio el peligro cuando nadie quería mirar, el que salvó. Y allí, todos los días, los vecinos dejaban flores, notas y dibujos, algunos con la palabra héroe, otros con disculpas. Pero la cosa no quedó ahí. Un empresario local, el mismo que meses antes lo había echado de su café, vino a buscarlo. Ofreció una habitación sencilla en la parte trasera del edificio, ducha caliente, cama, ropa limpia y un trabajo. Nada forzado, nada a cambio, solo un nuevo comienzo. Y aceptó, con el mismo silencio que lo acompañó durante años.
con la mirada baja de quien aún estaba aprendiendo a ser llamado por su nombre. Y ese nombre, por primera vez en mucho tiempo, fue pronunciado con firmeza, con respeto, orgullosamente. Lo llamaron héroe, no por las medallas, no para uniformes, pero por el gesto, por el riesgo, por el corazón que llevaba, aunque no tuviera nada más. Y al final entendió, la mayor recompensa no fue el techo, la comida o el trabajo, era ser visto, ser reconocido, para ser recordado, no como lo que queda del mundo, sino como parte de él. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre él, porque en el fondo habla de todos nosotros, de los que pasan y no ven, de los que escuchan y no escuchan, de aquellos que juzgan, antes incluso de intentar comprender. ¿Cuántas veces en tu vida diaria has desviado la mirada? ¿Cuántas veces has ignorado un rostro cansado en la acera, una mano extendida ante el cartel, una voz que pedía poco y recibió aún menos? ¿Cuántas veces pensaste que esa persona era uno más, que estuvo allí por su propia culpa, que no tenía nada que ofrecer? ¿Y si solo esa persona fue el único capaz de salvarte? ¿Y si el corazón más puro de la ciudad viviera dentro de alguien que ya no tiene domicilio? ¿Y si el coraje que falta en los altos cargos, en la ropa limpia y en las voces fuertes, estaba escondido en un sucio silencio en la acera? Esta historia no trata sobre la caridad, no se trata de lástima, se trata de humanidad, sobre ver, sobre escuchar de verdad, sobre entender que lo que convierte a alguien en un héroe no es lo que viste ni lo que tiene, eso es lo que ofrece, incluso cuando el mundo entero le da la espalda. Y quizás lo que le falta al mundo no es solo compasión, quizás lo que falta, lucir mejor. Mira los rincones de la ciudad, por los cuerpos acurrucados en los bancos del parque, para ojos hundidos que ya no brillan, porque nadie se molestó en preguntar su nombre. ¿A cuántas personas has ignorado, sin imaginar que alguno de ellos algún día podría salvarte la vida? ¿Cuántas historias han pasado por ti, en silencio? ¿Y si hoy decidiste escuchar en lugar de juzgar? Al principio dije que esta historia te conmovería de alguna manera, te haría reflexionar o simplemente te recordaría que la humanidad todavía existe en lugares inverosímiles. Suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia es más que un vídeo. Es un recordatorio de lo que realmente importa. Y si crees que unos simples gestos pueden cambiar vidas, deja un me gusta, no por algoritmo, sino porque reconocer la valentía es también una forma de agradecimiento. Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia y luego te has arrepentido? ¿O alguna vez has visto un gesto noble proveniente de alguien de quien el mundo no esperaba nada? Comparte tu visión. También puede transformar la apariencia de otra persona. Y si esta historia te conmovió, compártelo con alguien a quien necesite que le recuerden que todavía hay luz en las sombras. Nunca se sabe quién podría verse afectado por esto. Y antes de partir, respira hondo, porque en el siguiente video, él aparece en tu pantalla. Haz clic ahora, porque lo que hizo a continuación, nadie lo ha olvidado jamás.